Muy bien chicos, nos encontramos aquí en la clase parte 2 de citología, ¿sí? Citología parte 2, para explicar y detallar con especificidad todo lo que es acerca de la célula eucariota. Porque la anterior clase habíamos hablado de la célula procariota y ciertas generalidades, ¿no? Sobre en cuanto a la ausencia o presencia del núcleo, ¿no? Por ejemplo, si era una célula procariota, no presentaba núcleo, era ausente de núcleo, pero no tenía núcleo, ausente de núcleo, pero tenía algo parecido a un núcleo, a un falso núcleo, a lo cual habíamos llamado que era nucleoide, ¿sí? Y en el nucleoide se encontraba su material genético, que era un ADN circular, por la forma que presentaba el ADN, por eso era circular, y que este estaba pues sumergido y nadando en el citoplasma que presentaba la procariota. Y no olvidar que todas las procariotas, o un ejemplo de la procariota, son todas las bacterias, ¿correcto? Muy bien, sin embargo cuando hablamos de célula eucariota, vamos a enfatizar a las dos células como grandes ejemplos, a la célula animal y a la célula vegetal, ¿sí? Eh, Sin embargo, hemos visto también unos ejemplos en la introducción, que hay más ejemplos de célula eucariota, como la célula del hongo, ¿sí? O el protozoario también, ¿sí? De las algas también. Pero estas son las generalidades que tú debes saber como base y especificidad en cuanto a citología parte 2. Bien, obviamente tenemos aquí a dos gráficos, ¿sí? Gráfico 1, que es la célula animal, gráfico 2, que es la célula vegetal. Y obviamente el ser, este gráfico una célula animal y este gráfico una célula vegetal, estamos hablando de célula eucariota, por lo tanto presentan núcleo. Un núcleo definido, un núcleo verdadero, ¿sí? Un verdadero núcleo, un núcleo muy estructurado, muy definido, ¿sí? Entonces, para ello, chicos, vamos a hacer las diferencias y similitudes que existen entre una célula animal y una célula vegetal. Por ejemplo, eh, vayamos primero a observar el núcleo, ¿sí? Vayamos primero a observar el núcleo. Mira, el núcleo de una célula animal siempre se va a ubicar en la parte central de la célula y es relativamente grande, ¿sí? Esta parte, mira, que estoy señalando, es el núcleo de la célula animal, que generalmente se encuentra al centro de toda la célula y es relativamente grande. Entonces voy a señalar por aquí que obviamente el, el núcleo de una célula animal, ¿sí? Está bien estructurado, se encuentra bien definido. Y cuando yo te digo que este núcleo está bien estructurado, está bien definido, te estoy diciendo que ese núcleo tiene carioteca, ¿sí? No lo olvides. Sin embargo, cuando hablé de procariotas, no mencioné en ningún momento la palabra carioteca porque no tienen un núcleo definido, no tienen un núcleo bien estructurado, tienen un pseudonúcleo, un falso núcleo, a lo cual tú le llamas nucleoide. ¿Te das cuenta? Es decir, las células procariotas no tienen núcleo, no tienen carioteca. En cambio, las células eucariotas, ya sea vegetal o animal, estas sí tienen un verdadero núcleo. Estas sí tienen un núcleo bien definido, bien estructurado. Y cuando te digo esto es porque ese núcleo, ¿qué tiene? Carioteca. Gran pregunta. Ahora, ¿qué es carioteca? La pregunta del millón, ¿qué es carioteca? La carioteca, jóvenes, es la envoltura nuclear. ¿Ya? La carioteca es la envoltura nuclear. Envoltura nuclear.
Profesor, una pregunta. ¿El núcleo de una célula animal tiene carioteca? Correcto. ¿Y la carioteca es la envoltura nuclear? Correcto. ¿Y el núcleo que tiene carioteca y la carioteca es la envoltura nuclear, por lo tanto es un núcleo bien definido, bien estructurado y solamente se encuentra en células eucariotas? Eso es correcto. Pero profesor, ¿solamente eso ocurre en la célula animal? No, también en la célula vegetal. Esto también se encuentra, ¿sí?, en la célula vegetal. Es decir, la célula vegetal tiene núcleo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Mira, mira. Ambos tienen un verdadero núcleo. Ambos tienen un núcleo bien definido. Ambos tienen un núcleo bien estructurado. Ambos, profesor, tienen carioteca. ¿Y qué es la carioteca? Una envoltura nuclear. ¿Sí? Una envoltura nuclear. Pero ¿cuál es la diferencia, profesor? La ubicación del núcleo. El núcleo de una célula animal se encuentra al centro y es grande. Sin embargo, el núcleo de una célula vegetal se encuentra en la periferia, se encuentra al borde, no está al centro, se encuentra al borde, al límite, y es pequeña. ¿Te das cuenta de la diferencia? O sea, ¿tienen un verdadero núcleo? Muy bien, todo lo que te expliqué, pero la ubicación del núcleo de una célula animal es al centro y es grande. En cambio, este núcleo de una célula vegetal está al borde o a la periferia y es pequeño. Diferencia. Ahora, ¿qué encuentro yo en el núcleo? ¿Qué encuentro yo dentro del núcleo? Esa es una pregunta muy importante. Pues dentro del núcleo voy a encontrar ADN, es decir, material genético. Y tú sabes que el ADN es un ácido nucleico. Sí, en la clase de ácidos nucleicos lo vimos. El ADN es un ácido nucleico. Pero es un ácido nucleico bicatenario. Yo ya te expliqué que es bicatenario, que presenta dos cadenas y que se mueven de forma helicoidal, modelo de la doble hélice que planteó Watson y Crick. Recuérdalo, ¿sí? A ver, entonces, vemos por aquí, chicos, que el ADN que tiene este núcleo y que tiene este núcleo no están solas, están bien acompañadas de un guardaespaldas protector del ADN. ¿Sí? ¿Y cómo se llama ese guardaespaldas protector de ADN? Se llama histona. Oye, histonas es una proteína estructural. Recuerda la clase de proteína. Las histonas son proteínas estructurales que protegen al ADN ¿de qué? De mutaciones. Justamente el ADN que se encuentra dentro del núcleo, está protegido por histonas, ¿sí? Y las histonas son proteínas estructurales que protegen al ADN de la mutación, ¿sí? Lo protegen. En cambio, en el ADN de las bacterias, era un ADN circular, acuérdate. Era un ADN circular, porque no presentaba dos cadenas, ¿sí? Y aparte, tenía forma circular. Pero en ningún momento te mencioné la palabra histona. En ningún momento. Porque estas no tienen histonas. ¿Sí? El ADN de las bacterias está libre, es sola, es solitaria. Pero el ADN de las células eucariotas como animal y vegetal tienen un guardaespaldas. Tienen una proteína protectora, estructural y protectora que se llama histonas. Muy bien, chicos. Entonces, eso queda bastante claro, ¿no? El ADN de las bacterias no tienen histonas y es circular. En cambio, el ADN de una eucariota, ya sea vegetal o animal, es bicatenario porque está constituido de dos cadenas, una cadena, dos cadenas,
y giran helicoidalmente y encima tienen histonas, unas proteínas así esféricas, protectoras, que evitan que el ADN mute, o sea, los protege de la mutación. Bien, ahora, chicos, hasta aquí hemos visto el núcleo. ¿Qué más encontramos? ¿Qué más similitudes podemos encontrar en ambas células? Muy bien, aquí tenemos pues que esta célula tiene citoplasma y esta célula también tiene citoplasma, ¿ya? Es esta parte blanca que es un coloide. Yo te expliqué cómo era el citoplasma en las bacterias. Era un fluido coloidal. No era ni muy líquido, no era de una consistencia ni muy líquida ni muy espesa, sino al medio. Ese era coloide. Esa consistencia se llama coloidal. Lo mismo, coloidal. Su citoplasma tiene una consistencia coloidal. ¿Sí? Citoplasma, ¿sí? Y citoplasma. ¿Qué constitución tiene? Es un fluido coloidal. Es el concepto clásico. Así que ahí no hay nada novedoso. Otra estructura importante es que tienen membrana celular. Mira por aquí. Acá está la membrana celular. Membrana celular. Eso presenta la célula animal. Y también lo presenta. Aquí está. También lo presenta la célula vegetal. La célula vegetal tiene membrana celular como la célula animal. Oye, te pregunto, ¿de qué está constituido la membrana celular de una eucariota? Ah, está constituida por lípidos y proteínas. Eso te mencioné también en la membrana celular de la bacteria, por lípidos y proteínas. Pero mira, voy a juntar las dos palabras, voy a fusionar las dos palabras, lípido y proteína. ¿Qué dice? Lipoproteica. ¿Sí? Entonces, ¿qué estructura? ¿De qué está conformado? ¿Cómo se conforma la membrana celular? ¿Cómo se conforma la membrana celular de una eucariota? Pues está conformado por una estructura lipoproteica que tiene lípidos y tiene proteínas. ¿Sí? Es lo mismo. Lipoproteica significa que tiene lípidos y tiene proteínas, chicos. ¿Sí? Hasta aquí no hay nada, ninguna novedad. Ahora, profesor, pregunta, ¿qué más tienen en común? Esto es algo importante que no debes olvidar. Mira, ambos tienen un verdadero núcleo con carioteca, que es la envoltura nuclear. Ambos tienen citoplasma y ambos tienen membrana celular. Hasta ahí te he mencionado las tres partes importantes de una célula. Membrana, citoplasma y núcleo. ¿Sí? Pero hay más. Hay más y tienes que saberlas. Por ejemplo, mira, la célula animal, mira, tiene una estructura que se llama citoesqueleto. Y la célula vegetal también tiene una estructura que se llama citoesqueleto. ¿Sí, chicos? Tienen una estructura que también se llama citoesqueleto. Ahora, la pregunta es, ¿qué es citoesqueleto? ¿Sí? ¿Qué es citoesqueleto? Te explico entonces qué es citoesqueleto. El citoesqueleto es el armazón proteico. Profesor, ¿qué significa eso? Explíqueme. Dentro de la célula va a haber como una red de filamentos, de tubos, hechos justamente de proteína, proteico, ¿sí? Y a toda esa red que está dentro de la célula, es como un enmarañado de cables, ¿sí? Es un enmarañado de cables, es una red
interna de tubos, de filamentos delgados, pero que son de proteína. Y estas se mueven. Esos filamentos, esas redes de proteínas, esos enmarañados de redes, esos enmarañados proteicos que tienen forma tubular y filamento, se mueven por la célula, se mueven dentro de la célula. Por eso se le dice que es dinámico, porque se mueven. Entonces, ¿cuál es el concepto de citoesqueleto? Es el armazón proteico dinámico. Un ejemplo es pues que, por ejemplo, una casa tiene columnas, ¿sí? Y si la casa no tuviera columnas, pues obviamente esa casa es propensa a destruirse ante un sismo. Lo mismo ocurre aquí. Ambas tienen citoesqueleto y son como las columnas de cemento de las células, porque si no, estas pueden destruirse internamente, pueden colapsar como una casa en un sismo, sin columnas. ¿Me dejo entender? Es una analogía. Entonces, es un armazón proteico, ¿sí? Es un armazón proteico y justamente están hechos de unos filamentos, unos tubos de proteína y estas se mueven, por eso es dinámico. ¿Sí? Dinámico quiere decir que se mueve. Ahora, ¿de qué está conformado? Pues eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero en general son filamentos. En general, chicos, son filamentos. ¿Ya? El citoesqueleto son filamentos. Son filamentos. ¿Filamentos de qué? Son filamentos de proteína. ¿Sí? Son filamentos de proteína, por algo es proteico. ¿Ya? Ya ese conjunto de filamentos lo llamo armazón. Y como esos filamentos se mueven, lo llamo dinámico. Ahora uno todo. Armazón proteico dinámico. Un conjunto de filamentos hechos de proteína que se mueven. Armazón proteico dinámico, citoesqueleto. Y nos lo presentan la célula animal y la célula vegetal. ¿Sí? Acá lo he dibujado en modo de una flecha. ¿Sí? Para que se pueda percibir o lo puedas ver. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Estas células, tanto animal como vegetal, presentan pues lisosoma, ¿sí? Presentan lisosoma, chicos. Lisosoma. Acá está, mira. Lisosoma. Lisosoma. Profesor, ¿y qué es el lisosoma? De repente lo has escuchado. Es un organelo que está dentro de la célula. Pero también déjame decirte que el lisosoma se encuentra en la célula vegetal. Y acá está, mira. Estructura verde, ¿ves? Lisosoma. Oye, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el lisosoma? Fácil, no te debes olvidar. El lisosoma sirve porque realiza la digestión celular. ¿Sí? La digestión celular. No te vayas a olvidar, ¿ah? El lisosoma realiza la digestión celular. Ellos también digieren sustancias, partículas. ¿Pero mediante qué organelo? Mediante sus lisosomas. Tanto la célula eucariota animal como la célula eucariota vegetal tienen lisosomas. Porque realizan la digestión celular, chicos. Muy bien. Ahora, ¿qué más presenta en similitud, sí, la célula vegetal con la animal? Muy bien. Es que presentan mitocondria. Ah, mira, estoy señalando este organelo rojo. Presentan mitocondria. Acá también está, mira. Presentan, acá, mitocondria. Ahí está, mitocondria. ¿Y qué es la mitocondria? También es un organelo que se encuentra al interior de la célula. ¿Sí? ¿Y la mitocondria para qué sirve, profesor? Fácil. Así como el lisosoma servía para la digestión celular, para la digestión de la célula también tiene que respirar. Pero la célula respira por un organelo que se llama mitocondria.
Entonces ambas tienen mitocondria, por lo tanto ambas respiran. Entonces, ¿qué función cumple la mitocondria? De la respiración celular. Fácil, no te debes olvidar esto. ¿Sí? Bien. Mira, estamos encontrando varias similitudes. Ahora, una estructura que jamás debes olvidar es esta. Que una célula animal tiene ribosoma. Y que una célula vegetal también tiene ribosoma. No debes olvidarlo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque yo te había mencionado, recuerda, en la clase procariota, qué número, ¿sí? O qué código tenía el ribosoma de la procariota, de la bacteria. Ah, profesor, yo me acuerdo que el ribosoma de una procariota o de una bacteria era un ribosoma 70S. Correcto, muy bien. Pero eso es solamente para bacterias, eso es solamente para procariotas. Pero estamos en eucariota, célula animal, célula vegetal. Aquí varía el código. Mira, es un ribosoma 80S, chicos. 80S. No lo debes olvidar. ¿Ya? ¿Qué código o qué número representa el ribosoma de una célula eucariota, ya sea animal o ya sea vegetal? Ribosoma 80S. En cambio, las bacterias, que son procariotas, son 70S. Esa es la diferencia entre procariota y eucariota. El ribosoma de una bacteria, que es procariota, es 70S. Y el ribosoma de una célula eucariota, como animal y vegetal, es 80S. ¿Ves la diferencia? Y tienes que saberlo. Ahora, ¿para qué servía el ribosoma? Te había mencionado en la clase pasada que el ribosoma era un organelo que sintetizaba proteínas. Oye, ¿te recuerdas tú qué significaba la palabra síntesis? ¿Qué significaba la palabra síntesis? Ah, yo me acuerdo, profesor, que la palabra síntesis significaba producción, elaboración, formación. Es decir, formación, ¿ya? Voy a colocar simplemente un sinónimo. Un sinónimo. ¿Sí? Ahí está. Lo estoy volviendo a colocar para que no te vayas a olvidar que síntesis significa formación, producción o elaboración. Ya. Entonces, si el ribosoma se encarga de la síntesis de proteínas, se encarga pues de la formación de proteínas, tanto de esta célula como de esta célula. ¿Sí? El ribosoma 80S también hace la síntesis proteica. Profesor, usted me dijo síntesis de proteína, no me dijo síntesis proteica. Hijo, el término proteína o proteica es lo mismo. ¿Sí? Síntesis proteica, formación de proteínas. Listo. No te compliques. ¿Ya? Entonces el ribosoma 80S se encarga de la síntesis proteica. ¿Sí? Se encarga de la síntesis proteica. Recuerda que siempre es 80S en una eucariota, ya sea animal o ya sea vegetal, o ya sea del hongo, o ya sea del alga o de un protozoario. Pero solamente en las procariotas, como las bacterias, tienen ribosoma 70S. Esa es la diferencia. Función del ribosoma: síntesis proteica. Formación de proteínas. Bien, chicos, hasta aquí vamos muy bien. Ahora, ¿sí? Espero que se noten las señas, ¿sí? Lisosoma, aquí está, lisosoma. Ribosoma, aquí está esta estructura negra, ribosoma. Mitocondria, esta estructura roja, mitocondria, muy bien. El citoesqueleto, que son filamentos, un conjunto de filamentos de proteínas que se mueven. ¿Cómo se llama el conjunto de filamentos? Armazón. Si está hecho de proteínas, proteico. Y si se mueven demasiado, dinámico. ¿Te das cuenta? Todo tiene sentido en las palabras. ¿Y cómo se llama todo eso? Citoesqueleto. ¿Quiénes la presentan? Células eucariotas como la célula animal y la célula vegetal. Y otras, también como las del hongo, del alga, del protozoario. Pero las bacterias tienen citoesqueleto. En algún momento en la clase de célula procariota te mencioné citoesqueleto. No, es porque no tienen. Las bacterias jamás tienen citoesqueleto. Muy bien, chicos. Hasta aquí totalmente fácil. ¿Ya?
Bien chicos, espero que haya quedado claro hasta aquí la primera parte de Citología 2.